vamos a iniciar la clase. Esperemos que todo nos podamos conectar y que no nos salgamos tanto de la internet. Bienvenidos a todos. Y pues empezamos con los comentarios. Hoy nos toca la sesión 14. Es la última sesión que se supone tendríamos hoy. Ya veremos si armamos algo para la próxima clase, o cuando menos nos encontramos en algún horario para decirles cómo van con sus trabajos. Y esto me lleva a comentarles que la evaluación es formativa, no va a ser sumativa. La evaluación es formativa en el sentido de que vamos a tomar todos los trabajos, y obviamente también se va a unar a eso a las participaciones que han hecho, que me parece que todas han participado desde alguna manera, desde algún punto. Y también desde la evaluación de sus trabajos. Los trabajos se van a evaluar de acuerdo a la calidad en la que han ido mejorando. Y seguramente para la próxima clase, el día martes, espero que no me suceda otra cosa, pero el día martes espero ya tener en forma todo lo que me han entregado. Eso me lleva a que en el caso de aquellos que no han podido entregar sus trabajos, eh, no es que no se los vaya a revisar. Todavía los podemos revisar siempre y cuando estén bien en forma. Es decir, que no me entreguen todos sus trabajos así al ahí se va, y que yo tenga que andar buscando de qué trabajo es, ¿no? Porque entonces a mí me implicaría un trabajo extra que por supuesto pues no voy a realizar. Entonces, en ese sentido, si ustedes no han entregado todos sus trabajos, busquen qué trabajo no han entregado y me lo entregan en fechas, con las fechas y los trabajos que se les pidieron en su momento, para que yo entonces los tome y los ingrese a la carpeta correspondiente. En ese sentido, ustedes deben de llevar también una carpeta donde van guardando todos sus trabajos con la fecha correspondiente y el tipo de trabajo correspondiente. Si no lo entregan así, yo no les voy a poder tomar en cuenta los trabajos que les hagan falta. Así que si les hacen falta algunos trabajos, vayan a los videos, ahí están, vean la fecha, vean el trabajo y realicen la actividad, para que de esta manera ustedes entreguen algo en forma y entonces sea mucho más fácilmente tener las calificaciones. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta ahí. Yo no escuché todo, pero supongo que es tener todo el trabajo, ¿no? Sí, sí, todos los trabajos en orden. Les decía que por esta situación de pandemia, o esta situación en estos contextos en los que estamos, pues bueno, no nos podemos encontrar de la misma manera, pero que en ese sentido, si no entregaron algún trabajo en algún momento, no pasa nada. Seguramente que los tienen. Hay algunas de ustedes que no los han podido mandar porque están en contextos eh, más rurales, o más donde no llega tanto el internet, y entonces sí que se los puedo recibir, ¿no? Siempre y cuando busquen la manera de, si no nos podemos ver, que pareciera que para allá va la situación, de que quizás no lleguemos a vernos físicamente en este fin de semestre, y quién sabe cómo empecemos el otro cuatrimestre. eh, Este, entonces sí vamos a buscar una alternativa para que me los puedan enviar de alguna manera.
pero siempre y cuando estén con las fechas que se les pidió y con los trabajos que se les pidió, ¿no? Para que yo los pueda los pueda yo anexar directamente a las carpetas para que ya se puedan tomar en cuenta eh, sus trabajos. ¿Sale? Me dicen algunas de sus compañeras que no pueden entrar, así que ya les envié otra vez el enlace. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran realizar. En mi caso, Ok, queda muy entendible. muy bien. Bueno, entonces, muy bien, muchas gracias, Ise. Bien, entonces empezamos con la clase. Ya saben más o menos cómo va. En el caso de Janet, en el caso de Janet, ojalá y nos puedes... Ah, no, ya se nos fue Janet, es Joana. Bueno, entonces, comenzamos con la participación. Fueron 3 videitos: formación docente para la interculturalidad y pasantías pedagógicas interculturales de la carrera de educación parvularia. Ahí me parece que alguna de ustedes me envió alguna pregunta con respecto a la educación parvularia, y lo que les comentaba a esa persona es que la educación parvularia pues no es otra cosa en México que la educación de preescolar, ¿no? De jardín de niños, de párvulos. En otros espacios se les llama párvulos, pero en nuestro país se les llama preescolar o kinder. Y educación intercultural de América Latina y enfoque pedagógico. Bueno, ese video es de una persona, me parece que de un estudiante de una escuela intercultural en Bolivia, es boliviano, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas ahí que nos reafirma lo que nosotros ya hemos venido viendo con respecto a eh, la educación intercultural. Así que bueno, hay algunos de sus compañeros que no se pueden unir. Este, esperemos que lo puedan lograr en algún momento. Bueno, sin más, empezamos con las participaciones. No sé, Gise, si puedes iniciar con el primer video, que es formación docente para la interculturalidad, o te gustaría participar en algún otro que te llamara más la atención. No sé cuál es qué es lo que nos propones. Disculpe, pero no se escuchó. Pero no lo escuché. Ok, que si gustas participar en el primer video de formación docente para la interculturalidad, o a lo mejor te gustó más otro video y quieras participar sobre ese otro video. Pues a mí me gustaron los tres. Me llama la atención los tres. Nada más que al último, pues sí, me faltó un poco de comprenderlo mejor. Pero más o menos creo que tuve la idea. Ok, Este, en el primero, pues nos dice cómo tendría que ser la formación docente. Creo que ya habíamos igual hablado, creo que del tema. Pero pues nos dice que los maestros son piezas clave para lograr la interculturalidad, ya que pues, nos corresponde a nosotros como fomentar pues la identidad de los estudiantes, bueno, la construcción de identidad de los estudiantes. Y pues nos mencionaba en el primer video las competencias que debe desarrollar
maestro ajá. En el segundo video nos hablaba de las, ay, ¿cómo se llama? De las pasantías. Parvularias. Ajá, las pasantías, bueno, me parece que son programas de intercambio, se podría decir que donde los estudiantes de pedagogía viajan a otros lugares, a otros contextos para pues alimentar más el acervo cultural sobre sobre otras culturas, ¿no? Eh, Nos dice que bueno, que estas prácticas son pues beneficiosas, ya que pues nosotros vamos a poder, como ya lo dije, vivir otros contextos, darnos cuenta de que pues, hay diferencias, sí, pero que eso no nos hace como en decir, bueno, que no, ay, ¿cómo se les puede decir? No nos hace Que no, superiores, o sea, hay diferencias ajá, en nuestra lengua, en nuestro contexto, en nuestro color de piel, quizás en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, sin embargo, no nos hace superiores unos a otros, quizás eso quieres decir. ajá, sí, exactamente. Y pues más que nada a nosotros nos convendría ese tipo de acercamiento, porque como ya lo mencionaba pues, en algún momento, que la mejor forma de conocer lugares o cosas es pues viajando, ¿no? A lo mejor no se tiene capital o así, pero muchas veces esas visitas a otros lugares pues nos acercan más con el otro, ¿no? De compartir esa cultura, de aprender de ellos y que nosotros aprendan, bueno, que ellos aprendan de nosotros. Como hemos mencionado, pues de eso se trata, ¿no? La interculturalidad, compartir experiencias y más que nada, pues es eso. Y ya en el último video, pues sí era como cómo es que se desarrolló pues lo que es la interculturalidad desde en América. Ahí Leo sí me falta un poquito más de comprender todo lo que decía, pero como ya lo hemos mencionado, pues que sea una escuela donde se fomente la identidad de los alumnos sin imponer otra cultura que no es la de ellos, tan solo en la educación bilingüe pues no, como hemos mencionado, de que que se enseña a los niños en su lengua materna y no en otra pues que es desconocida para ellos. Ok, ok, sí, Y pues ah, nos dice que, ajá, bueno, pues es esto. ok, sí, sí, de hecho, sí, el último video como que está un poco difícil de entender. Les voy a comentar por qué. Porque la persona que lo hace no es un profesor, es un alumno. Y la segunda, porque no lo sabe él del todo, simplemente lo está leyendo. Es buena información, entonces por eso lo pusimos. Pero en realidad lo que trata de decir el compañero es precisamente que necesitamos, sobre todo en ese país que es Bolivia, una educación intercultural, pero no solamente en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque en Latinoamérica tenemos precisamente mucha gente indígena y es demasiada en el sentido de que no es solamente una lengua la que manejan ellos, sino que hay diferentes culturas indígenas que manejan su propia lengua. Entonces nosotros necesitamos como docentes hacer una educación intercultural que nos permita eh, precisamente adecuarnos a esa cultura de los otros. Es decir,
no, lo comentaba me parece en otra clase, no es necesario que nosotros o nosotras como educadores hablemos una lengua indígena cuando vamos a dar clases en un contexto indígena. Pero lo que sí es necesario es que aprendamos esa lengua indígena, aún en ese, es decir, en ese contexto, que aprendamos esa lengua indígena, porque entonces la gente de esa comunidad se va a dar cuenta que nosotros nos incluimos en su espacio comunal. Es decir, aprendemos sus costumbres, aprendemos su lengua, aprendemos sus hábitos, aprendemos a respetar lo que ellos respetan. Hay una complicidad en el sentido de que estamos uniendo nuestra subjetividad con la subjetividad de ellos. Estamos haciendo una intersubjetividad, es decir, una comunicación de subjetividades y al mismo tiempo una comunicación de culturas. Mi cultura quizás no es la mejor, no es la mejor en el sentido de ir a imponer, y entonces lo que hacemos es que al combinarnos con ellos, al hacer comunicación con estas culturas, hay eh, realmente una interculturalidad. Y entonces de repente yo me gusta su forma de vestir, me visto como ellas se visten, uso las prendas que estas personas usan. Entonces hay una asociación, hay una relación entre las culturas que quizás pueden ser ajenas, pero que en su momento nosotros o nosotras, cuando vayamos a esos espacios, vamos a unirnos, ¿no? No sé si me explico ahí, en el sentido del último video, nada más como para dar un contexto. Bien, no sé si quieres comentar alguna otra cosa, Gise. Pues no, me parece que es todo. Ok, vamos a darle lectura a lo que su compañero Carlos comenta. También espero que pueda comentar eh, Janet. Creo que ya se nos volvió a salir. Bueno, parece ser que está habiendo problemas con respecto a las conexiones. Entonces comentamos lo que dice Carlos. Dice, en los videos nos mencionaba de las competencias y programas pedagógicos para fomentar la diversidad cultural. Sí, recuerden que esta palabra de competencias está muy transquiversada. Competencias en el sentido de ser competentes, ¿no? En ese sentido lo está mencionando Carlos justo ahora, no en el sentido de competencia, de competir, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos las competencias, pero seamos realistas, señoritas, muchachos. Cuando salgamos de la universidad, quizás no vamos a ser tan competentes en el sentido de aplicar todos estos conocimientos que ya tenemos a un espacio práctico. Necesitamos forzosamente hacer esa migración. Entonces, quizás no vamos a ser competentes a la hora de salir, sino que vamos a ir adquiriendo competencias en el sentido de que cuando ya estemos dando clases o cuando ya estemos laborando, cuando ya estemos compartiendo nuestro conocimiento. En ese sentido, las competencias no son es aquellas con las que ya salimos, ni las competencias son las últimas que debemos de adquirir. Es decir, no porque yo salga competente, poniéndolo en contraposición con una calificación, decir yo salí con 10 de la universidad y entonces eso implica que yo soy competente. Es posible que sí tenga esos conocimientos, pero la competencia no se puede quedar ahí. La competencia debe de seguir siendo creciente. Es decir, ser competente no es lo último que debemos de ser. Necesitamos seguir siendo competentes, seguir aprendiendo, seguir leyendo,
seguir haciendo experimentación, seguir implementando estrategias didácticas, implementando estrategias metodológicas, etcétera. Siempre necesitamos ser competentes, pero la palabra competente no es lo final que necesitamos hacer. Necesitamos seguir aprendiendo para seguir siendo competentes. Una analogía, para ver si me explico mejor. Un boxeador, conforme va teniendo más peleas, se va haciendo más bueno, ¿no es cierto? Y como se va haciendo más bueno, nunca deja de entrenar. Siempre está entrenando, siempre entrena, siempre entrena, siempre. No hay un momento en el que no entrene. Su cuerpo se acostumbra, tiene mejores reflejos, las peleas con las que tiene, con el otro contrincante, le hacen aprender ciertas cosas, etc. Se vuelve más competente boxeando. Hasta que este boxeador llega a la cima del boxeo. Es decir, ya ganó todos los títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quiere mantener ese título, forzosamente necesita seguir siendo competente. ¿Competente en qué sentido? Competente en las peleas que va teniendo, en que debe de seguir entrenando, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros como docentes, como profesores, si nosotros como docentes salimos de la universidad y llevamos un conocimiento, ese conocimiento se va a quedar ahí, si no es que seguimos leyendo, si no es que seguimos investigando, si no es que seguimos creciendo nosotros como docentes. En ese sentido, sí necesitamos ser competentes, y por eso es que yo les decía, cuando llegamos a una comunidad, no forzosamente necesitamos ya ir hablando la lengua, ¿no? Quizás esa competencia es la que debemos de hacer ahí, ¿no? ¿En qué sí debemos ser competentes? Pues en el sentido de que cuando lleguemos ahí, pues quizás vamos a empezar a enseñar en castellano, en español, pero vamos a tener que esforzarnos para aprender la lengua de la comunidad, y entonces se adquiere una competencia más, ¿no? Y en ese sentido de competencia vamos precisamente lo que dice Carlos, fomentando la diversidad cultural, así como la vivencia de distintos contextos, y hacer interculturalidad, ¿no? Hacer interculturalidad, es decir, ese diálogo. Ahora, cuando nosotros aprendemos una lengua y la aprendemos dentro del contexto donde se habla, la aprendemos con los significados dentro del contexto del que se habla, y es muy probable que esos significados no tengan una traducción literal al castellano, y entonces es ahí donde nosotros nos llenamos de interculturalidad, es decir, esa cultura del otro me llena, se introduce en mí, y entonces nos hacemos competentes. Sigo leyendo. Dice sobre la interculturalidad en América y cómo se vive con distintas identidades y las distintas lenguas de cada región, adaptándose así en el espacio, respetando su forma de vida para tener mayor diversidad. Bueno, justo lo que les acabo de comentar, ¿no? Ya lo comentábamos en otra clase, no somos nosotros los que vamos a ir a cambiar la comunidad, sino que nosotros necesitamos dejarnos cambiar por la comunidad. Ya lo comentábamos, es más sencillo que uno cambie a que toda una comunidad cambie. ¿Quién es el que debe de cambiar? Pues precisamente el pedagogo, ¿no? Porque el pedagogo es cierto que va a compartir conocimiento, a compartir estrategias, a compartir metodologías, pero también debe de tener la capacidad de aprender. El pedagogo nunca deja de aprender, siempre está aprendiendo cosas, siempre está obteniendo nuevas herramientas, siempre está avanzando en el conocimiento, y ese conocimiento es el que comparte, no es el que va a enseñar, es el que comparte. Nosotros, recuerden, como pedagogos no vamos a ir a enseñar nada, lo que vamos a ir a hacer es a compartir el conocimiento, ¿no?
decir enseñar algo es muy pretencioso. Entonces, en ese sentido, el comentario que hacía Gise un poco y Carlos. Muy bien, muchas gracias Carlos. Le vamos a dar la oportunidad a pues a Itzel. Coméntanos algo sobre los videos. Bueno, en los tres videos, bueno, como ya lo comentaron mis compañeros, pues en cuestión de la formación docente, pues nos marca más que nada el que nosotros, bueno, nos involucremos a lo que son los alumnos, que más que nada nos implementemos más en lo que es la interculturalidad y fomentar más que nada los valores y la equidad en cuestión de esas relaciones pues de culturas y darnos a conocer, bueno, abrir los ojos nosotros de ver que pues existen muchas culturas y tener esa visión de esa interculturalidad que pues existe en nuestro país. También nos hablaba sobre en cuestión de la educación en América Latina, donde ahí nos habla que pues se refiere a un modelo educativo que pues busca enriquecer una cultura pues de los diferentes ciudadanos en las diferentes etnias, partiendo de su conocimiento, respeto y más que nada a la diversidad de cada uno, de cada, en el cuestión educativo. También en cuestión del segundo video, nos habla sobre el método que se está utilizando en algunas universidades para trasladarse a otros lugares con este motivo de que nosotros como pedagogos o como docentes tengamos la idea de las diferentes culturas que pues existen en el mundo, ¿no? Más que nada al poder pues relacionarnos con ellos y tener pues ese conocimiento de las diferentes costumbres y creencias que pues existen en todo el mundo, ¿no? Y como tener punto fundamental que pues la interculturalidad es muy importante y que todos pues merecemos una educación y como, no, como nosotros docentes tenemos que ser como involucrarnos más a eso, ¿no? Sino que acoplarnos a ellos, a los alumnos. No que ellos se acoplen a nosotros, sino que nosotros acoplarnos a ellos, tanto como fueron, como son en lenguaje, en creencias y todo lo relacionado a eso. Ok. Sí, en realidad estamos dando como redundando en esta parte de la interculturalidad, es lo que nos ha dejado yo creo que toda la materia en sí, de que precisamente necesitamos buscar una escuela más intercultural. Es decir, quizás en nuestras escuelas no tengamos esos pues esa forma de mirar la educación. Sin embargo, nosotras y nosotros que ya estamos aquí, pues tenemos la posibilidad de, de, de implementar un lugar más intercultural donde se respete la lengua, la forma de pensar, etcétera, 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 ¿no? Donde la educación sea más equitativa entre los diferentes jóvenes que se encuentran en la misma. Muchas gracias Itzel por tu participación. Sí, profe. Bien, le vamos a dar la oportunidad a Naye, me parece que ya se pudo conectar otra vez. No sé si pueda comentarnos algo sobre los videos. El primer video es de formación docente para la interculturalidad. Voy a enfocarme realmente en la idea donde dice que cada docente debe de capacitarse
para obtener una idea más multicultural o diversa, a través de proyectos, conversatorios, pláticas, ya que la multiculturalidad yo la veo que se puede dar de diversas maneras, no simplemente con un proyecto planteado para que todo el mundo sea diverso, sino desde uno mismo enfocarse ya desde enfocarse, perdón, en relación a la interculturalidad, pero al mismo tiempo reconocer reconocer y apreciar la diversidad de las otras personas. También nos mencionaba que México es uno de los lugares donde existe mucha Me parece que perdimos a su compañera. No sé si se vaya a poder conectar otra vez. Ya. Es bilingüe. En este caso, ¿sí se escucha? Sí, adelante, es que te perdimos por un momento. Ok. Entonces, retomo. Entonces, les comentaba que ponía un ejemplo de mí en cuestión en que en un trabajo donde yo estaba, conocí a una niña de 8 años, más o menos, y hablaba náhuatl. Entonces, yo le decía, compárteme lo que ella sabía, y dice, no, pues es que no sé. Le digo, no sé cómo se dice nariz, y me decía, ¿cómo se dice hola? Y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que realmente sí es verdad, existe una variedad de lenguas e idiomas dentro de nuestro país, y que al mismo tiempo a veces ni percibimos a todas las personas que se encuentran en nuestro alrededor. Entonces es importante promover la lengua indígena o todas las lenguas que existen dentro de un sistema educativo. Es como anteriormente yo le comentaba a alguien de mis compañeras que yo quería aprender náhuatl, ¿no? Para ir fomentando más y que no se olvide las creencias, culturas y estas lenguas que desde los principios tiempos estuvieron. Entonces, es muy importante fomentar este tipo de lenguas. El segundo video también nos habla, ¿sí se escucha? Sí, adelante. Ok. Ya como lo decían mis compañeros, en un proyecto donde estudiantes se iban a otro lugar, país, estado, municipio, comunidad, hacer como el servicio social, yo así lo entendí. Ahorita como nosotros que vamos en noveno cuatrimestre, nos tuvimos que ir a otro lugar para realizar este proyecto, así ellas, pero ellas más se enfocaron en impartir la intercultural, pero desde la infancia, y es un punto muy importante. Anteriormente también yo retomaba en alguna otra clase que la interculturalidad se tiene que dar desde la infancia, para ya cuando sea un adolescente, joven, adulto, no nos cueste transmitir este conocimiento, sino ya desde que somos infantes, respetar al otro, cuidar al otro. También ya el tercer video, desde una perspectiva educativa y desde lo político que yo lo vi, dice que se va correlacionando, pero en el 2010, que se llama Evo Morales, marcó como presidente de los procesos pedagógicos y los proyectos de América Latina en los años 70. Dice que se dio un giro tanto en la interculturalidad, que no solo se daba como el reconocimiento, sino ya se encontraba como la convivencia entre unos y otros. Dentro de estos proyectos que él enfocaba,
dice que se daba desde una transformación educativa. Ya desde los planos educativos preescolar, primaria, secundaria, universidad, en todos los ámbitos educativos, para que se fomentara más la cultura, la interculturalidad que tiene unas personas con otras personas, pero al mismo tiempo evitar todos los tipos de racismo, discriminación, que puede afectarle a las personas o niños o jóvenes. También un objetivo que tenía este proyecto decía que era el respeto hacia la otra persona, la escucha mutua y el amor o a lo extraño. Y concuerdo con ello, porque pues a pesar de que no es uno mismo, tenemos que apreciar la belleza del otro. Y pues sería todo de mi parte. Espero y si me hayan escuchado. Ok, sí, la mayor parte la escuchamos. A mí me llamó la atención esta parte que comentabas de Evo Morales, que precisamente Evo Morales fue el presidente de, de Bolivia por mucho tiempo, y que hace un año, precisamente antes de la pandemia, en septiembre, fue el golpe de estado contra Evo Morales, y ahora pues bueno, no hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a los indígenas, se les trata pues como tal, como gente sin valor, ¿no? Evo Morales hace mucho por su país, lleva a su país a una prosperidad terrible, es decir, todo mundo tiene la posibilidad de educarse en este proceso de interculturalidad, se les permite a las mujeres de pollera también participar en los congresos, etcétera, 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 ¿no? Claro que siempre hay en los estados gente que quiere quiere estar siempre sintiéndose de la alta sociedad, ¿no? Y que siempre van a estar peleando para que la gente de abajo, la gente, como decía Mariano Azuela, los de abajo no suban y no tengan las mismas oportunidades que todo mundo debería de tener, y que es lo lógico, ¿no? Y que es además lo sano. En ese sentido, nosotros que ya estamos aquí trabajando en este aspecto de interculturalidad, debemos de apropiarnos de estas ideas de interculturalidad con este respeto, con estas conversaciones, para que también bajemos estos pensamientos precisamente a nuestras clases, a nuestros lugares donde vayamos a comenzar a dar clases, es decir, donde vayamos a compartir nuestras clases. En ese sentido, sí es importante no solamente saber de interculturalidad, ¿no? También es importante de saber de política, es importante de tener conocimiento también es importante tener conocimiento de economía, de las cuestiones públicas de nuestro país, ¿no? Para que no se nos engañe y para que no de verdad se crea que, como decía, me parece Gise, que por nuestro color de piel o por nuestros ojos, que quizás son de color miel, ¿no? Somos superiores a otras personas, ¿no? Lo importante es precisamente tener ese contexto de interculturalidad frente a nuestros estudiantes. Janet García dice: estoy de acuerdo con Naye, el docente frente a grupo es el forjador de la inter, multi y pluriculturalidad. Justamente lo que estamos comentando, ¿no? Que los profesores que están frente al grupo son los que deben de mediar la situación para que se dé este proceso de
apreciación de las culturas, ¿no? Porque todos somos de culturas diferentes. Y ya poníamos en algún momento el ejemplo con respecto a nosotros o a nosotras, ¿no? Todas somos, tenemos pensamientos diferentes, una cultura diferente, pensamos de maneras diferentes con respecto a ciertas actitudes o con respecto a ciertas cosas que intentamos hacer y que no las hacemos igual a otras personas. Continúo, dice, estamos conscientes del significado de cada una de estas, pero el principal problema es educar con la interculturalidad, ya que tristemente en México es uno de los países con más discriminación. Bueno, no precisamente México es uno de los países con más discriminación. Me parece que hay otros países, Estados Unidos es uno de los principales. México, por desgracia, está tan cerca de Estados Unidos que se cree gringo, ¿no? Todo mundo queremos hablar inglés, todo mundo queremos actuar como los gringos y tener cosas de los gringos y vivir el sueño americano, ¿no? No sé si ustedes recordarán, hace unos meses antes de la pandemia, cuando las caravanas de migrantes de los países más al sur de Estados Unidos, es decir, más al sur de México, y que cruzaban a nuestro país por este libre paso que pedían y que México no podía hacer nada, en el sentido de que pues están en el derecho humano de transitar en el mundo, ¿no? Y se le preguntaba a la gente que migraba, ¿por qué migras a Estados Unidos? Y la gente que migraba decía, por una vida mejor. Y entonces se les preguntaba, ¿y qué es una vida mejor? Ah, pues una vida mejor es un coche, una vida mejor es una buena casa, una vida mejor es un buen trabajo, una vida mejor es poder ir a los restaurantes a gastar dinero, una vida mejor es eso. Fíjense cómo es que se tiene el pensamiento de una vida mejor. No pensaban en ir a Estados Unidos a educarse. Pensaban a ir a ganar dinero. ¿Para qué? Para tener una buena casa, para tener un buen carro, Ese es el pensamiento que les comentaba yo hace una clase anterior o hace 2 clases, no recuerdo en qué momento. Ese es el pensamiento de las personas que quieren llegar a una clase media, ¿no? A una clase media, pero a una clase media económicamente. Pero si nos damos cuenta, en todos los países que tienen una clase media sostenible, digamos, que realmente es una clase media, no como nosotros que somos de clase baja, ¿no? O sea, ya les explicaba que clase media significa tener un espacio donde vivir, poder pagar todas tus cuentas, poder pagar la universidad, poder tener pues con qué transportarte, o sea, vivir cómodamente, no con lujos, pero sí poder salir a pasear, poder salir a otro país, etcétera. Eso significa una clase media, ¿no? Nosotros no estamos en esa clase media. Quizás nosotros estamos en una clase baja media o en una clase baja alta, pero no estamos en una clase media, ¿no? En ese sentido, porque nosotros nos creemos de clase media, precisamente lo que dice Janet, ¿no? Que en este país hay mucha discriminación, hay mucho racismo. ¿Por qué? Pues porque habla otra lengua, porque se viste diferente, etcétera, etcétera. Y nosotros mismos, aunque ya nos caiga el 20 a nosotros como estudiantes, como pedagogos, cuando salimos con nuestros familiares o con ciertas personas, prefieren ir a comprar al Chedraui que comprar la fruta o la verdura con la marchanta del mercado. Prefieren ir a comprar a Aurrerá que comprar lo más básico con las personas indígenas que vienen desde otros espacios. ¿Y por qué? Pues porque les venden las cosas a un precio y les da prestigio, ¿no? Nos ponemos en un cierto estatus. Sin embargo, deberemos de quitar ese proceso de discriminación porque nosotros lo estamos haciendo así, ¿no?
Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un utensilio para la comida, llámese un sartén, una cazuela, lo que sea, ¿no? No importa que sea de barro. Y si van a un establecimiento, ya ahí por varios años van y preguntan cuánto dicha cazuela o cuánto dicho traste, ¿no? Y les dicen quizás 60 pesos, ¿no? Ustedes van y pagan los 60 pesos, pero ven a esas mismas cazuelas afuera del mercado y preguntan cuánto y les dicen 50. La persona que se dedica a hacer eso le dice 50 y nosotros todavía regateamos, ¿no? No nos pasa lo mismo con cuando vamos a una de las tiendas establecidas. Eso se llama discriminación. ¿Sale? Discriminamos. Siempre que podemos hacemos esa discriminación. Y quizás no es que la hagamos de manera consciente. Es muy probable que lo hagamos inconscientemente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente así se dan las cosas, así nos han educado culturalmente a través del tiempo, ¿no? Así nos han educado a través del tiempo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Pues precisamente educar en interculturalidad, pero para educar en interculturalidad necesitamos saber de interculturalidad. Y para saber de interculturalidad no forzosamente lo tenemos que hacer solamente de manera teórica. Hay que hacerlo también desde una manera práctica, por ejemplo, desde visitar las comunidades, desde aprender su lengua, desde hacer pues lo necesario para vincularnos con esa forma de vida, ¿no? Bueno, gracias Janet por tu participación. Me parece que estamos redundando sobre lo mismo de lo que ya hemos visto de interculturalidad. Tanto es así que sus participaciones están también muy enfocadas a la lectura y a lo que ya hemos visto con respecto a otros contextos, que me parece a mí, haciendo una evaluación de la clase, de la materia, que hemos logrado cuando menos en un 40% desentrañar lo que es interculturalidad y desentrañar un poquito lo que debería de ser la educación, es decir, convertirnos de una educación estandarizada, generalizada, en una educación intercultural, donde todos podamos adecuar el currículum a las necesidades de las personas con las que vamos a compartir este proyecto educativo, es decir, con las que vamos a compartir este conocimiento, ¿no? Y que precisamente en este proceso vamos no solamente a compartir el conocimiento, sino también a obtener conocimiento, en ese sentido de la enseñanza-aprendizaje. Tanto enseña el profesor como aprende el profesor de sus estudiantes. Bien, en ese sentido, eso es la interculturalidad. Me parece que necesitamos, quizás sería bueno que nosotros nos inmiscuyéramos en un proyecto intercultural. Eso implicaría obviamente dejar nuestros espacios y entrar a otros espacios más diferentes o con otras culturas. Bien, yo cierro aquí mi conversación. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario final o quieran agregar algo con respecto a la charla que hemos tenido hoy. Yo. Adelante, Jonah.
Adelante, adelante, Joana. Y después me parece que Naye. Vamos a escucharte, Joana. Adelante. Es que no pasó mi participación del día, pero pues el primer video nos habla acerca de que México es uno de los países con mayor culturalidad y bilingüe. Y los niños que son de culturas pues bilingües acuden a las escuelas normales que nosotros normalmente acudimos a las del gobierno. Y entonces por ello es importante que el maestro esté capacitado para que sepan cómo interactuar con sus alumnos de culturalidad, esté orgulloso de la cultura que ellos mismos le van a aportar. Entonces es parte fundamental el docente para que puedan interactuar en la multiculturalidad. También en el primer video nos dice que hay escuelas en México donde puedes adquirir algún curso o licenciatura para que tú tengas conocimientos acerca de las diversas culturas y estés más preparado para poder interactuar con los estudiantes y lograr que haya un buen aprendizaje y una buena enseñanza. En el segundo video nos habla de los proyectos de los parvularios, que son los que las escuelas les otorgan a los estudiantes para que puedan pues viajar a otro país y así puedan tener expectativas o ciencias diferentes y puedan adquirir conocimiento para que tengan perspectivas diferentes de las culturas, no solo de nuestro país, sino de otros países. Y el tercero hablaba sobre cómo en Colombia, en los años 70 a los 90, se empezó a implementar lo que fue la multiculturalidad y a que hubiera una convivencia étnica de sus características para que pudieran actuar todos culturalmente con respeto y pues creo que solamente sería como el conjunto Ok, ok. lo más importante para mí. Muy bien. Muchas gracias, Joana. Se escucha un poquito de viento, se me hace que estás, no sé si arriba de tu azotea para que te llegue bien la señal, pero gracias. De hecho, Es que ya no tengo internet y estoy conmigo. sí, sí. De hecho, no es que te haya yo obviado de la participación, que bueno que tú dices, yo falto, yo quiero participar, está muy bien. Simplemente, pues lo que pasó fue que como ya platicamos de los tres videos y los tres videos son, digamos, muy parecidos y tienen información muy parecida, pues bueno, por eso ya no te pedí tu participación. Pero muchas gracias por la participación. Aporta mucho a los comentarios que ya hemos hecho. Gracias, Jonah. Ok. Bien, no sé si Naye ibas a participar hace un momentito. ¿No? Bueno, hace un momento me pareció ver que iba a participar. Sin embargo, pues bueno, quizás ya nos dejó. ¿Les parece si... bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna aportación, además de las que ya hizo su compañera? ¿No? ¿No? ¿Nadie tiene una aportación más? Bueno, yo solamente retomando algo que dijo la Ajá. compañera, no sé, no me acuerdo quién, pero diría que la educación, bueno, que lo intercultural o aceptar a las demás culturas, pues se tiene que implementar desde pequeños. Y bueno, en este nuevo modelo educativo o esta nueva estructura de lo que es la educación, se busca eso, ¿no? Enfocarse en los niños para que disminuyan estas desigualdades o
estas actitudes, racismo, discriminación a las culturas, a las diferentes culturas. Ok, como que te perdimos hace rato. Bueno, pero nada más eso es lo que querías decir, ¿verdad? Sí, solo eso. Ok, gracias, gracias Gise. No sé si alguien más tenga algún comentario y si no lo tienen, si lo tienen, escuchamos. Y si no lo tienen, continuamos para ir cerrando. Ah, bien, otra vez dice Naye que no se escucha. Bueno, solo le voy a poner solo comentarios. Solo comentarios si tienen alguno. Y si no, les dejo de su tarea. Ok, muy bien. Muy bien. Bien, entonces, ok, muy bien. Les dejo la tarea. Miren, la tarea ahora va a ser muy sencilla, muy simple. Ya no tenemos lecturas para la próxima clase. Así que la próxima clase nos vamos a trabajar con conclusiones sobre la educación intercultural. ¿Sale? Me van a hacer una video narración de las conclusiones que les deja a ustedes esta materia, ¿sale? Esta materia de educación intercultural. Entonces todos me envían sus narraciones, sus video narraciones de lo que significa para ustedes la educación intercultural y lo platicamos, lo charlamos para la próxima clase. Y esa sería nuestra clase final. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta ahí. ¿Todo entendible? Ok, no sé Carlos si escuchaste todo lo que comenté. Ok, bien, entonces esa sería la tarea para la próxima clase. Sería nuestra clase final y yo voy a intentar tener ya también todos sus trabajos que ya me enviaron para que les diga pues con las listas en qué nos quedamos con los trabajos. Eso sería todo por mi parte y pues espero que haya sido una plática productiva. Nos veremos la próxima clase. Así que tengan una bonita tarde y buen provecho.